tema de leyendas y vivencias de Veracruz. Veracruz es el municipio, la ciudad más antigua de América continental, tiene 505 años y está lleno de leyendas, está lleno de vivencias paranormales. Dentro de su historia y dentro de las historias personales de cada uno de los habitantes que han vivido o viven actualmente en Veracruz. En este caso, pues voy a tratar el tema de el puerto de Veracruz, pero Boca del Río, Medellín y todo el estado está lleno de historias acerca de leyendas y vivencias paranormales que se han sucedido en este puerto de Veracruz. Saludos desde cualquier parte de la República donde me veas. Saludos desde cualquier país o región donde me estés viendo en estos momentos. Y pues vamos a dar inicio a este live de vivencias y leyendas de Veracruz. Y bueno, les quiero contar acerca de la Isla del Sacrificios. La Isla del Sacrificios es una isla que se encuentra enfrente del puerto de Veracruz, donde pues ahora sí que su nombre lo indica, ¿no? Isla del Sacrificios, y tiene una historia, y esa historia pues está marcado por los colonizadores, por los descubridores y los españoles que llegaron a esta parte de México y descubrieron algo no muy bonito en ese lugar. De allí viene el nombre de pues la Isla del Sacrificios, y les voy a contar la historia. Tengo aquí mis notas porque ahora sí que estuve recordando un poquito acerca de pues de cómo sucedieron los eventos para no olvidarlos. Antes que nada, la Isla del Sacrificios es una isla que se encuentra enfrente de Veracruz. Mide alrededor de 450 metros de largo y 198 metros de ancho. Es una reserva natural que está protegida por la Marina en este caso, y está prohibido que vayan a visitarlo. Y esa isla pues ahora sí que está protegida por la Marina. Está prohibido que el pie humano pise ese lugar, a menos que pertenezcas pues ahora sí que a la comisión encargada de esa isla. Y cuenta la historia que en ese lugar, en 1518, una expedición comandada por Juan de Grijalva, con los españoles, los colonizadores, registró este evento del descubrimiento de la Isla del Sacrificios en 2 escritos, donde dice que él lo acompañaban muchos soldados en ese lugar, y encontraron 2 casas. Esas 2 casas estaban hechas pues ahora sí que con cal, y aparte pues ahora sí que esas casas estaban firmes. Dice que ahí había pues ahora sí que unos altares donde había unos ídolos que eran dedicados a sus dioses, los dioses antiguos, los dioses olvidados, y pues se cree que pudieron ser de los dioses totonacas. Y allí, en ese lugar, ¿qué creen que vieron los colonizadores cuando llegaron a esas casas y vieron esos altares con ídolos que no eran buenos? Así dice la historia. Y entraron a donde estaban los altares con esos dioses ya olvidados, dioses que se cree que pudieron pertenecer a la cultura totonaca, y encontraron las paredes manchadas de sangre. Todas las paredes estaban manchadas pues de rojo. Hay palabras que a lo mejor voy a tener que estar omitiendo. Hola Ángel, ¿cómo estamos? Saludos, hermano. Soy Crisanto 22, saludos, pa. Y en ese lugar de la Isla de Sacrificios encontraron las paredes llenas de rojo, ¿no? Por el líquido humano, y encontraron 5 cuerpos que fueron sacrificados a esos ídolos. Y dice la historia que se registró en esas 2 cartas
que estaban abiertos por los pechos y estaban los brazos y los muslos. Hay palabras que tengo que omitir porque si no me tumba en YouTube, pero estaban los brazos, perdón, los brazos, ajá, y los muslos y todo desmembrado, ¿no? En ese lugar. Y Juan de Grijalva se quedó impactado junto con esos hombres que llegaron a la isla del Sacrificios y quedaron asombrados por el acontecimiento que ellos vieron con sus propios ojos y quedaron registrados en esas dos cartas. De allí que venga el nombre de la isla del Sacrificios. Y pues ahora sí que yo no sé si actualmente ahí pues sucedan cosas, porque como ese lugar está protegido, no hay acceso, ¿no? Yo no sé si suceda algo después de ese acontecimiento en las noches ahí, pero pues queda en la historia de Veracruz ese acontecimiento. Entonces la isla del Sacrificios es un lugar que cuenta esa historia horrenda, esa historia terrorífica que vieron con sus ojos los exploradores españoles en la colonización de México, en la colonización de Veracruz en 1518, y que los aterró porque ellos nunca habían visto cosas así con sus propios ojos y quedaron ahora sí que testigos de ese evento. Jamás habían visto eso y eso fue lo que los recibió al llegar a ese lugar, pues ahora sí que tan terrorífico, ¿no? La isla es muy bonita, actualmente es un ícono de Veracruz, se puede apreciar desde lo que es el puerto, desde el bulevar, sobre todo por la zona del Acuario y por la zona de Bolívar, donde está el asta bandera gigante. Pero es un evento que ha quedado registrado en la historia de Veracruz y pues no sé si les haya o se la sabían o les haya causado algún impacto esa historia de la isla de sacrificios. Pónganme en los comentarios. Dice otra historia, ¿ustedes conocen el parque ecológico? El parque ecológico que se encuentra a un lado de Price Chus del Hospital Regional de Veracruz y junto se encuentra enfrente la Escuela de Medicina y de Químicos Clínicos de la Universidad Veracruzana. Ese parque se encuentra ubicado en 20 de noviembre entre Azueta y la calle de Agustín de Iturbide. Y ese parque tiene una historia también algo terrorífica o impactante. Dice la historia. Bueno, antes que nada, ese parque es un parque que es para niños, está enfocado a la ecología, por eso se llama parque ecológico, y tiene mucha naturaleza, tiene juegos infantiles, se dan cursos sobre todo dedicado a los niños para que pasen ahí y se capaciten en muchas cosas que da el ayuntamiento, y también la naturaleza, se inculca el cuidado de la naturaleza. Pero ese parque tiene un oscuro secreto que muy pocos conocen, y es que ahí fue un cementerio, fue un panteón entre los años 1833 y 1931. Operaba ahí como un cementerio. Dice la gente que ahí misteriosamente llegan muchos gatos. De hecho, se conoce también como el Parque de los Gatos, porque se ha ido poblando de muchos gatos y a tal grado que los gatos no se quieren ir de ahí. Ahí es como su segundo, bueno, es como su casa, ahí ellos se desarrollan. Entonces, ese parque es como un imán para los gatos, pero fue un cementerio entre los años 1833 y 1981, y hay quienes cuentan que ahí en las noches se logra ver a determinada hora de la madrugada, altas horas de la madrugada, una mujer con apariencia pues desvivida, no puedo usar la palabra
porque pues me pueden censurar el live, pero digamos desvivida, que anda vestida como la ropa que usaban en aquel entonces cuando terminó la independencia de México. Cuando triunfó la independencia de México, las mujeres usaban una vestimenta, y así cuenta la gente que ha logrado ver esa aparición, que anda vestida como de la época de la independencia de México, que cuando triunfó esa mujer con aspecto desvivido, y anda rondando ahí en las noches en el Parque Ecológico de Veracruz, que antiguamente fue un cementerio entre 1833 y 1931. ¿Conocían esa historia de Veracruz, esa leyenda? Muy pocos la conocen. Muchos conocen la leyenda del siguiente parque, que también le llaman el Parque Embrujado, el Parque Reino Mágico, pero muy pocos conocían la historia del Parque Ecológico, que también fue cementerio. El Parque Reino Mágico antiguamente operaba como un cementerio a las afueras de Veracruz, y de repente el ayuntamiento decidió cambiar el uso de suelo de ese cementerio y volverlo un parque para las familias veracruzanas e infantil. El Parque Reino Mágico era un cementerio que en la década de los 80 decidió el ayuntamiento cambiar su uso de suelo y volverlo un parque infantil. Inició un proyecto de construcción para lo que sería el parque más grande de Veracruz, y semejante a Disneyland, el parque Disneyland, pero a la veracruzana. Incluso construyó un castillo. Ese castillo contaba con una estatua grande, casi de tamaño humano, de Blancanieves y también de los 7 enanitos. Y dice la gente que la tierra, que porque eran como dunas en ese cementerio, fue donado para algunos rellenos de casas acá por la zona del núcleo, y también donde actualmente se encuentra la refresquera, no voy a decir marca, pero la refresquera que está aquí por Las Vegas. Ahí se ocupó para rellenar ese lugar. Y dice la gente que en esos lugares suceden cosas paranormales, donde se usó la tierra del cementerio para rellenar esas edificaciones, esas casas o ese lugar de esa empresa. Y suceden cosas a cierta hora de la noche o de la madrugada paranormales, pero en el parque ecológico los cuerpos que no fueron reclamados por sus familiares se cree, se cuenta, es una leyenda urbana, yo no sé si fue real o no, que dicen que fueron echados a la calle Díaz Mirón y solamente se les echó lo que es carpeta asfáltica arriba, y todo eso quedó abajo de la calle Díaz Mirón. Incluso dicen que algunas tumbas no alcanzaron a salirse o a sacarlas del parque, y que cuando el tiempo, cuando llovía o con los nortes, iba erosionando el parque, la arena, y se fueron viendo algunas lápidas desde, pues ahora sí que desde los cerritos que había, que quedaron todavía ahí para adornar el parque. Les encargo mucho que me dejen su like, donde están 3 puntitos, y me apoyen con su like, porfa, para que YouTube me siga recomendando, y así pues me ayuda a crecer. Entonces, ese parque ha estado plagado de muchas historias, de muchas vivencias, de muchos jarochos que a partir de su fundación en la década de los 80 han registrado o han contado eventos o acontecimientos sin explicación. Algunos cuentan que en la zona de albercas, cuando los niños estaban nadando en la alberca, que tenía un pirata gigante en como un tipo de fortaleza, bajaban los toboganes, y que al caer al agua sentían como algunas manitas los jalaban queriéndolos ahogar. Incluso había niños que decían que las lograban ver las manitas. También se sabe que un velador murió de un infarto, pero antes de morir contó que él vio cómo bailaba la Blancanieves
y al bailar con sus enanitos, él se espantó y pues le dio un infarto, pero todavía alcanzó a contar antes de morir lo que había sucedido. Y tiempo después, ya hablando a finales de los 90 o principios de los 2000, no recuerdo bien, llegó una feria y unas niñas de una secundaria que se encuentra enfrente, se les ocurrió ir a subir a las tazas locas que van girando. Gira el juego con todas las tazas y cada taza va girando. Y de repente un tubo se zafó y al zafarse desvivió a la muchachita, a la niña, muchachita adolescente. Y que cada vez que giraba y giraba iba una parte de su quedando ahí en el pavimento de ese lugar. Entonces, ese es otro acontecimiento que se supo por los diarios, por los periódicos de aquella época de esta muchachita y pues fue algo terrorífico. Incluso vino bueno, han venido varios programas de televisión y de internet, pero hubo uno muy famoso que se llamaba de Azteca 7, que se llamaba Extra Normal, donde decían que había algo atrapado en esa estatua o en esa muñeca de Blancanieves. Y a raíz de eso que se empezó a correr como lumbre en Veracruz, de que ahí pasaban cosillas, dicen que esa muñeca fue encadenada y arrojada a una bodega esperando que el tiempo hiciera lo suyo, que era destruir la muñeca y que eso que estaba atrapado en ella se fuera, porque ya eran muchos casos que reportaban acerca de esa muñeca. Eso es una leyenda, no está comprobado. Vinieron programas de televisión y registraron eso, pero pues cada quien cuenta como le va en la feria, ¿no? Entonces, eso es algo que ha quedado muy arraigado en Veracruz, que ese parque es un parque embrujado, es un parque, incluso algunos le llaman maldito, y con el tiempo cayó en el olvido. El parque cerró sus puertas durante muchos años y durante la pandemia el ayuntamiento aprovechó a renovarlo, a quitar había mucho follaje y mucho pino, a renovarlo, a meter muchos reflectores, incluso metió unas canchas con reflectores que dieron otra vista al lugar, pero el castillo aún se encuentra de pie y actualmente funciona como bodega. Y las albercas están abandonadas, no han sido remodeladas y es una zona donde no hay acceso para los visitantes. Ese parque se encuentra en Díaz Mirón, frente a otro panteón que está en donde empieza el Floresta y el reloj, un reloj que suena con música de Veracruz. Cada hora que suena la musiquita y las campanadas. Entonces eso en la noche como que da un ambiente muy tétrico al lugar. Y pues esa es otra historia de Veracruz. No olviden dejarme su like y apoyarme para que YouTube me ayude a crecer y yo pueda ahora sí que seguir creciendo con mi canal. Recuerden que yo soy Memillo TV, un youtuber de Veracruz, y vamos a continuar. Les voy a contar la siguiente historia o leyenda, y es acerca del edificio de telas que se encuentra enfrente del Parque Zamora, ahí en Veracruz, en el meritito corazón de Veracruz. Ese edificio tiene una historia muy tétrica que ha quedado muy arraigada en la mente de los veracruzanos debido al horror que se vivió en ese lugar, a tal grado que actualmente el edificio solamente funciona. Abajo era una tienda de telas, ahora creo que es una tienda del sol, de ropa, pero todo lo que son los departamentos de arriba se encuentran abandonados después de lo que sucedió en ese lugar, que fue muy horrendo y muy terrorífico. Dice la historia que una reina, bueno, una ex reina de carnaval, una mujer muy bonita,
que ganó en 1983 la corona de reina de Veracruz, eh, al pasar el tiempo empezó a a rozarse con gente poderosa del entretenimiento, de la televisión. Incluso ella ya había llegado a su fama al Canal de las Estrellas en México y era muy visitada por gente del medio. Entonces ella hacía muchas fiestas en ese departamento que era el 501 de los dos edificios que conforman uno, pero son dos, o sea, es como dos, pero uno, frente al Parque Zamora, y ella tuvo dos hijos a raíz de esas fiestas, un niño de 3 y de 1 año. No recuerdo si eran niño o niña o los dos eran niños, pero tenían 1 y 3 años. Y ella decía que le estorbaban los niños porque ella quería seguirse divirtiendo, debido a que ella cayó en adicciones, y ella quería vivir la vida pues loca y tenía el compromiso de los niños. No quiso ser un ejemplo para ellos y se le hizo fácil desvivirlos. Los desvivió, los en pedazos y los ocultó en dos macetas que estaban en su casa en el balcón. Al pasar el tiempo, su hermano empezó a sospechar porque no veía a los niños y ella fue condenada a prisión porque sí se comprobó lo que le pasó a esos dos hijos y pues a partir de ahí mucha gente ya no quería vivir en ese lugar por lo que había sucedido y dice la historia que tiempo después ocurrió un incendio que fue lo que hizo que definitivamente la gente que vivía en ese lugar lo abandonara y actualmente solamente funciona la planta baja para la tienda comercial y arriba los departamentos están completamente abandonados en el olvido. En el corazón de Veracruz sucedió eso y pues es una historia que queda pues ahora sí que para ser contada. ¿Qué le están pareciendo las historias? ¿Las conocían? Coméntenme, pónganme abajo sí, no, eh, a lo mejor la conocía pero ya no me acordaba, no sé. Son historias algo fuertes de aquí de Veracruz y que son contadas por voz de los jarochos. Veracruz tiene lugares abandonados, lugares muy antiguos, sobre todo en el corazón de Veracruz, que es el centro histórico, que actualmente son pues patrimonio histórico y no se permite tan fácil pues que puedan ser derribados. Deben ser remodelados, pero no modernos, sino como fueron originalmente tanto sus acabados, sus materiales como el diseño original. Lo protege mucho eso, pues ahora sí como algo patrimonial y a la vez es algo que como es muy caro de renovar, hay muchas propiedades abandonadas y en el olvido, donde pues suceden cosas que solo los jarochos pueden recordar y contar. Y una de esas casas se encuentra en la avenida de Alcocer, la calle de Alcocer, donde dicen que una casa que estaba en una esquina operaba como una casa para hacer, donde las mujeres que no querían tener sus niños se les hacía fácil ir y entonces ellos se encargaban de desaparecer a, a ellos y se cree, la gente cuenta, no sé si es real o no, que los sembraban en en el patio de esa casa que con el tiempo fue abandonada y pasaron muchos años hasta que un local decidió remodelarlo y darle un uso comercial. Pero
se encuentra en la calle de Alcocer. No tengo el dato exacto de la otra calle que la atraviesa, pero esa propiedad cuenta esa historia y dicen que en la noche se alcanzan a escuchar, o algunas personas que son sensibles escuchan los chillidos de los niños que ahí quedaron, de los babies, de los babies que pues ahí fueron. Bueno, esa historia también es algo escalofriante y terrorífica de aquí de Veracruz. Y bueno, hay un lugar que se llama el Callejón. Aquí tengo el dato actualmente. El callejón se llama Sebastián Hotzinger. El callejón se llama Sebastián Hotzinger. Está entre 5 de Mayo y, y Madero. Por donde está el Parque Ciriaco Vázquez. Ese callejón se llamaba antiguamente, en la época de antes, el Callejón Dios nos salve. Y se llamaba así porque tiene varios acontecimientos que le dieron ese nombre en la época antigua y que hasta hace poco fue renovado el nombre ya con un nombre más moderno de Sebastián Holzinger, pero sucedieron eventos ahí algo paranormales. Les voy a contar algunos datos que tengo aquí de ese callejón. Dice la historia que una pareja que paseaba por ahí, encontraron un bulto y que ese bulto parecía un bebé y que al destaparlo quedaron horrorizados porque ese bebé tenía cara de demonio. Entonces, a raíz de ese acontecimiento, pues quedó ese callejón como algo que sucedía no de este mundo, sino pues eventos paranormales, ¿no? Por llamarlo así, en ese callejón, en el Veracruz del ayer, de los siglos pasados. Dice otra historia que un monje recibió la visita de una dama y que esa mujer con él desaparecieron de la faz de la tierra misteriosamente justo en ese callejón que se llamaba Dios nos salve. Ese fue un segundo evento que sucedió en ese callejón en el Veracruz antiguo. Y también se dice que había un hombre que era un Casanova, era un hombre que le gustaba enamorar a las damas. Y que un día había una mujer que pasaba por ese callejón y la fue siguiendo a esa dama. Él pensaba que era una dama de la vida galante, entonces él quería contratar sus servicios, pero que al llegar a cierto tramo del callejón, ella volteó y al voltear él le vio la cara de un demonio. Entonces él quedó tan espantado e impactado que quedó agonizando, y cuando llegaron a auxiliarlo algunas personas que oyeron sus gritos, dicen que solo seguían los gritos que decía Dios nos salve, Dios nos salve, Dios nos salve. Y a partir de ahí se le quedó a ese callejón el nombre de Dios nos salve. Actualmente tiene el nombre de Sebastián Holzinger y se encuentra entre la calle 5 de Mayo y Madero, por donde está el Parque Ciriaco Vázquez. ¿Conocían esa historia? Cuéntenme, pónganme en los comentarios. Sí, no me acordaba.
si la había escuchado. Por favor, eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Son historias que algunas son del Veracruz antiguo y otras como el Parque Reino Mágico ya son más modernas de la época de los 80 a la fecha. Eh, Les voy a contar otra historia y esa historia tiene que ver con una fortaleza que se llama San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa es una isla o un islote que se encuentra enfrente del malecón de Veracruz y que dice la historia que cuando llegó eh, el colonizador Juan de Grijalva, que fue el mismo que encontró la isla de sacrificios y pues ahora sí que dejó plasmado lo que vio en ese islote, en esa isla, perdón, y lo dejó en dos cartas. El mismo colonizador dice que descubrió esa isla que funcionó durante muchos años como cárcel impenetrable y muchos pensaban que era algo infernal, ¿no? Desde la época de la Nueva España, pero cuando él la descubrió, él vio que tenía arenas blancas. Un día de junio, de junio, día de San Juan Bautista, y que de allí viene el nombre de San Juan. Y la parte que dice Ulúa fue por un error que él al preguntarle a los nativos que qué se realizaba en ese lugar, ellos le dijeron Culúa, entonces él entendió Ulúa y con los años se le dio el nombre a esa isla de San Juan de Ulúa. La isla o el islote que está enfrente del malecón de San Juan de Ulúa, la corona española en la época de la colonización dio luz verde para que en 1535 se empezara a construir la defensa marítima de Veracruz, que fue un fuerte de defensa hecho con coral y que tardó 300 años en concluirse la obra. Ese lugar funcionaba ocasionalmente como una cárcel, pero llegó un momento en que se volvió una fortaleza impenetrable y le llamaban una cárcel infernal por lo que ahí sucedía, ¿no? Como ahí eran apresados con grilletes y torturados en cierta manera, ¿no? Los presos. Pero bueno, en 1538 eh, hubo una batalla muy grande contra los piratas y fue algo sangrienta en esa isla. Fíjense, en 1538, 3 años después de que comenzó la construcción de la fortaleza de San Juan de Ulúa, hubo una batalla con unos piratas y fue algo sangrienta. Luego, al consumarse la independencia de México, el 23 de noviembre de 1825, fueron expulsados los últimos españoles en batalla en ese lugar y en 1838 los franceses ocuparon la fortaleza en la invasión de la Guerra de los Pasteles. ¿Quién recuerda esas fechas de la Guerra de los Pasteles? Fue ocupada por los franceses esa fortaleza. También fue ocupada por los americanos cuando fue la invasión americana en Veracruz. Recuerden que Veracruz es 4 veces heroica por lo sucedido de las batallas que han pasado en Veracruz a través de su historia. Y cuando se volvió, ahora sí que una cárcel de alta seguridad, fue a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, esta fortaleza se volvió una cárcel de altísima seguridad, impenetrable, que era rodeada por tiburones y que la persona que era ahora sí que encarcelada, le era muy difícil salir de ese lugar y escapar por su alta
seguridad y le llamaban muchos que era un lugar infernal. Hay unas historias que sucedieron ahí, pero yo solamente les voy a narrar dos. Una tiene que ver con un príncipe eh, que venía, se llamaba Gaspar de Yanga, era de origen africano y que en 1554 vino a ese lugar a ser encarcelado porque él no quería ser esclavo y en aquella época pues la gente que venía de África venía a México para ser esclava. Entonces él, como era una persona de altísimo prestigio y de altísimo rango, porque era príncipe eh, de África, de Gauda, eh, él formó un botín, él formó como un revoltijo en ese lugar y logró escapar a las montañas de Veracruz. Recuerden que Veracruz es un estado que tiene muchos municipios, pero también el puerto de Veracruz es una ciudad dentro del estado que también se llama Veracruz. Entonces él logró huir a las montañas de Veracruz y ahí fundó un pueblo que se llama el pueblo de Yanga y que fue el país, la ciudad, la primera ciudad libre de esclavitud de México. La fundó y se encuentra en el estado de Veracruz. Ese lugar es un lugar donde tiene mucha descendencia afro africana, ¿no? A raíz de este hombre que logró escapar con sus hombres de esta fortaleza de San Juan de Ulúa. En San Juan de Ulúa cuentan varias historias. Yo no sé si sean real o no porque yo no conozco San Juan de Ulúa. Actualmente ya se puede visitar porque hubo un tiempo en que no se podía visitar y actualmente puedes ir con unos veleros a conocer la fortaleza, el islote, la cárcel y lo puedes hacer. Espero en un futuro ir a visitarlos y tal vez grabar algún video. Eh, Ese lugar actualmente se puede visitar, pero dando cierta hora, creo que a las 5 o 6 de la tarde tienes que irte, no puedes quedarte en el lugar. No sé si sucedan cosas de noche o haya gente que le hayan sucedido cosas ahí debido a todo lo que sucedió en el pasado, las batallas, las sangrientas y todo eso que ocurrió ahí, o la gente que fue condenada o torturada, pero pues ahí está como parte de la historia y les voy a contar una historia más que se cuenta de ese lugar y eso tiene que ver con una dama que le llamaban la mulata de Córdoba. La mulata de Córdoba. Esta mujer, que era originaria de Córdoba, Veracruz, fue acusada de hechicera eh, y fue condenada a una mazmorra. Y un día antes de ser ejecutada, porque iba a ser condenada a muerte por hechicería, ella le pidió a un guardia un pedazo de carbón, cuenta la historia. Y entonces ella empezó a dibujar en un muro un barco. Y ese barco, eh, pues dicen que se veía muy realista. Entonces un guardia, que creo que fue el que le dio la piedra, bajó a ver qué sucedía. Y ella le dijo, ¿cómo me quedó el barco? ¿Qué le hace falta? Y él vio el barco, pero se veía tan real que le dijo, pues nada más le hace falta moverse. Y entonces se cuenta que ella atravesó el muro y se subió a ese barco que como que cobró vida y escapó en ese barco a través del muro que empezó a moverse y cruzó el mar y escapó de la fortaleza de San Juan de Ulúa. ¿Conocían esa historia? Pónganme en los comentarios si me escucho bien porque no sé si se escuche bien el micrófono y a lo mejor no me estén oyendo.
Pónganme en los comentarios si ustedes son de Veracruz o de otro lugar y si ya habían escuchado estas historias, ¿qué les parecen estas leyendas de Veracruz? Eh, ¿Las conocían? ¿No las conocían? Pónganme en los comentarios, por favor. Y bueno, creo que son todas las historias que por hoy, ahora sí que he tenido en este lugar para contar. Y qué gusto que estén conmigo acompañándome. Son historias jarochas que algunos o muchos jarochos han vivido o han contado de generación en generación. Otras son más modernas y sucedieron aquí en el puerto. Espero les haya gustado este tiempo conmigo, este tiempo platicando, y espero que sigamos en contacto.